Buenos días. En la mañana de hoy nos encontramos con el licenciado Javier Monteser, fisioterapeuta. Él tiene experiencia con pacientes geriátricos de traumatología y deportivos. Bien, cuéntanos un poquito. Llevas 11 años ejerciendo como fisioterapeuta, pero ¿cómo fue tu experiencia en esta pandemia con los pacientes post-COVID que llegaban al departamento de fisioterapia? Buenos días, Rosa. Es bastante interesante la pregunta que me acabas de hacer con respecto a cómo fue el abordaje con los pacientes post-COVID. Bueno, en mi experiencia fue bastante incierta porque era algo que desconocíamos. No sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que abordar ese paciente que salía entonces ya sea de un cuidado de intensivo o de una sala normal y llegaba entonces al consultorio con las secuelas que habían dejado entonces el COVID. Eso fue bastante interesante porque muchas personas no solamente llegaron con afectaciones respiratorias, sino también algún tipo de afectaciones cognitivas, algún tipo de afectaciones físicas, ¿verdad? Que eso al final es una mezcla de tantas cosas que impide al paciente entonces poder alcanzar esa evolución óptima que se espera entonces una vez que complete o termine su tratamiento terapéutico. La verdad que tuvimos que, como equipo, tuvimos que estudiar, buscar información sobre el tema, ya que no había tanta investigación, simplemente veíamos que los pacientes presentaban algún tipo de disnea, dificultad respiratoria. Es más, habían complicaciones de pacientes que llegaban una vez que salían del hospital, traían ciertas complicaciones respiratorias, ciertas complicaciones ya a nivel musculoesquelética, a nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces teníamos que ver de qué manera abordábamos a ese tipo de pacientes para llevarlos a una óptima condición. Los pacientes llegaban con complicaciones que quedaban secuelas del COVID una vez que salían entonces de ese cuadro clínico, ¿verdad? Que presentaron durante su tiempo en el hospital. Muchos no llegaban hasta un hospital, sino más bien hacían esa cuarentena domiciliaria, ¿verdad? Entonces llegaban con ciertas condiciones, ya sea respiratoria, física, musculoesquelética. Entonces nos tocó a nosotros como equipo investigar, estudiar un poco más allá de cómo tendríamos que abordar entonces al paciente para poder recuperar sus capacidades funcionales, ¿verdad? Es bastante interesante porque fue un reto para nosotros, no solamente por la parte física, sino más bien por esa parte emocional que atravesaba entonces el paciente, porque muchos pacientes llegaban deprimidos, llegaban casi que sin ánimos al consultorio porque ya no tenían las condiciones físicas o las condiciones respiratorias que tenían antes de haber sufrido ese tipo de enfermedad. Bien, una vez que llegaba el paciente al consultorio, se le hacía una entrevista o más bien una evaluación, ¿verdad? Y se conocía más que nada el caso clínico de la persona y dependiendo de lo que se encontraba en el caso clínico, asimismo tratábamos de enfocarnos en el tratamiento. Dependiendo de las consecuencias o las secuelas que quedaban, que fueron producto del COVID, fuimos entonces enfocándonos entonces en un plan de tratamiento específico y personalizado para que esa persona entonces pudiera recuperar sus capacidades funcionales de la mejor manera. Cada paciente que llegaba post-COVID era una experiencia nueva y era una sintomatología diferente, ¿ok? No todos los pacientes evolucionaban de la misma manera, a uno les costaba recuperar esas funciones, ya sea uno un poquito más rápido, otro un poquito más lento, todo dependía del grado de complejidad que tuvieron durante ese tiempo de infección viral que adquirieron producto del COVID. Una vez que realizamos entonces la anamnesis del paciente, ya teníamos un enfoque de cuáles iban a ser los ejercicios terapéuticos o los ejercicios respiratorios
adecuado entonces para llegar a una mejor condición respiratoria. Oye, súper interesante. ¿Crees que nos podrías comentar un poquito más sobre esos ejercicios respiratorios que pueden realizar los pacientes en casa? Sí, mira, me gustaría, antes de hablarte un poquito de los ejercicios respiratorios, me gustaría mencionarte entonces lo que son los objetivos y los beneficios que podemos obtener mediante estos ejercicios. Como objetivo vendría siendo la desobstrucción pulmonar para así llevar una mejor reeducación ventilatoria y una mejor capacidad pulmonar, ¿ok? Eso vendría siendo como el objetivo. Y dentro de los beneficios, reduce y evita lo que es las infecciones pulmonares, mejora lo que es la sensación de disnea, mejora lo que es el rendimiento entonces que puede tener la persona al momento entonces de realizar ejercicios de rendimiento o que requieran un alto esfuerzo. Entonces, también disminuye lo que es las secreciones, ¿verdad? Y permite lo que es la expulsión de las mismas. Y por último, mejora lo que son los intercambios gaseosos que se dan a nivel de los alvéolos, ¿ok? Antes de comenzar entonces a llevar al plano de los ejercicios, es bueno tener ciertas indicaciones, ¿verdad? Y precauciones al momento de realizar este tipo de ejercicio. Por lo general, si el paciente presenta algún tipo de fiebre, tos o dolor en el pecho, lo ideal sería no realizar este tipo de ejercicios. También se le pide al paciente que si llega a comer antes de hacer los ejercicios, que tome un tiempo para lo que es el proceso digestivo de los alimentos. Es muy importante que estas patologías respiratorias, ¿verdad?, sean tratadas con un médico especialista. Bueno, dentro de los ejercicios respiratorios que tenemos son los ejercicios con respiración con los labios fruncidos. Tenemos los ejercicios ya sea abdominales y diafragmáticos. También tenemos lo que son los cambios posturales y las movilizaciones por percusiones, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar entonces a la eliminación de las secreciones que se forman entonces en los alvéolos, en los pulmones. A estas alturas de la pandemia, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para los pacientes post-COVID, sabiendo que ya se ha ido un poco el tabú con estos pacientes y hemos ido avanzando en los tratamientos? Mi recomendación a los pacientes post-COVID sería que mantuvieran las medidas de bioseguridad. Es muy importante que ellos se mantengan con ese tipo de medidas de seguridad porque pueden ser propensos a recaer entonces a un nuevo cuadro viral y las complicaciones podrían ser un poco más graves si en caso tal en su momento que le dio la enfermedad no fueron leves, ¿verdad? Lo otro es que se mantengan realizando los ejercicios que se le dan una vez que se le da el alta, ya sea médica o el alta por parte del departamento de fisioterapia, que se mantengan entonces realizando esas actividades físicas y que vayan entonces a sus controles con los médicos encargados post-COVID, a la clínica post-COVID. Bien, muchas gracias, licenciado Javier, por acompañarnos y por hacernos esta explicación de un tema tan interesante de cómo tantas carreras y tantas especialidades se unen para trabajar en pro de un paciente y su mejoría. Así que muchas gracias. De nada.